Buenas. Volvemos con el ciclo de charlas, que hacía mucho no nos veíamos. ¿Cómo están? Hola, Desi. Qué lindo que estás acá acompañando. Buenas, Karen. ¿Cómo están? Bueno, acá vamos preparándonos para el encuentro de hoy. Este ciclo de charlas, otro cantar, con la intención de siempre, escuchar así diversidades de formas de ver el canto y en esta ocasión de ver la música. Hoy vamos a tener una cumpa que es pianista y bueno, es interesante, ¿no? Ver así la visión también me parecía muy interesante de una pianista. Hola, Desi. Así que bueno, nada, ya en un ratito voy a pasar a presentarla, voy a esperar unos minutitos, que nos vayamos ahí como conectando. Mucho gusto, Karen. Hace frío, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy acá tratando de entrar en calor. Se me rompió mi bolsita de agua, les cuento. Estoy de luto. Así que yo pensaba que esas cosas ya no pasaban, pero sí pasan. Bueno, como les decía, volvemos al ciclo de charlas, otro cantar. Em, por ahí, bueno, les comparto un poco a quienes es la primera vez que están acompañando a estos vivos. El ciclo de charlas, otro cantar, nace como una propuesta justamente de intercambio, de poder compartir con otras compañeras, otros compañeros, compañeres y poder justamente nutrirnos de esta diversidad de ver el canto y en esta oportunidad, como había dicho, la música. Así que sí, Karen, está bastante frío. Yo estoy en las sierras, así que está bastante frío. Así que bueno, hoy en particular les cuento que la invitada de hoy es una persona que admiro mucho, que la verdad que siempre me deja pensando cada vez que charlamos e intercambiamos ahí ideas. Para quienes no me conocen, bueno, yo soy Flora Straub, soy profe de canto y cantora y bueno, justo estoy en una etapa de tesis donde estoy estudiando puntualmente el sistema consciente para la técnica del movimiento de Fedora Verasturi. Entre eso, justo acá se está conectando Ariadna Prime, mi profe, que hemos tenido una charlita también en el marco de este ciclo. Y esta vez, bueno, con Ari Sinel, que así nos contactamos desde las redes, desde ahí nos conocimos y este amorcito ahí por el sistema de Fedora fue un poco ahí el puente para compartirnos, para acompañarnos y hoy estoy muy contenta de que sea parte de este ciclo de charlas. Ahora voy a contar un poquito sobre nuestra invitada y ya en un ratito la hago parte de este encuentro. Así que bueno, les cuento. Ariadna Sinel es intérprete de piano y profesora de piano en formación básica, profesorado de piano, de repertorio y conjunto de cámara en el Conservatorio Osmar Madernam. Comenzó sus estudios de piano cuando tenía 10 años y transitó su adolescencia. Y transitando su adolescencia empieza a trabajar en torno al sistema consciente para la técnica del movimiento de Fedora Verasturi, de la mano de su profesor José Luis Eleizegui. Perdón si digo mal algunos nombres y esas cosas, me cuesta bastante pronunciar bien. Cambio acentos, todo. Perdón. Bien, sigo.
Continuó sus estudios universitarios en La Plata, en la Facultad de Bellas Artes, y 2 años después se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, donde cursó la licenciatura en Artes Sonoras, orientación en piano, en el entonces IUNA. Profundizó su trabajo sobre el sistema de Fedora Verasturi, tomando clases particulares con una discípula directa de Fedora, Rosana de Besa. En el 2008 comenzó a cursar el profesorado de música, y la problemática de la transmisión y la enseñanza del instrumento ya ocupaban el centro de su atención, y la investigación en torno a la construcción de una metodología diferente del estudio la llevó a transitar también por la carrera de psicología, en su búsqueda por comprender en mayor profundidad la relación que existe entre el cuerpo, el pensamiento, la psiquis, las emociones, y de qué manera esta relación condiciona las posibilidades de movimiento y expresión en el instrumentista. También se orientó al estudio de la carrera de Ciencias de la Educación, carrera que se encuentra próxima a finalizar, con el fin de ahondar sus conocimientos en relación a la pedagogía, la didáctica y la educación en general. Bueno, tremendo caminito ahí la Ari, así que voy a pasar a... Esteban. Ahí voy viendo un amigo querido conectado. Ahí va, Ari. ¿Estás? Ahí estamos. Hola, Flor. Y hola a todos y todas los que están. Bien, ahí, Así dame que un estamos segundo, por Ari. allá. Sí, Ari se escucha un poquito trabado. A ver, ahí vamos a esperar a ver si se va acomodando la señal. Esto es así, A ver. son los tiempos del internet. Sí, sí. Ahí está. Ahí vamos a esperar a ver si que se vaya restableciendo. Quienes están conectados, por las dudas pregunto, ¿me escuchan bien a mí? ¿Escuchan bien a Ari? Ahí, porque por ahí, está, a ver si la Ari se va. Vamos a esperar que se vuelva un... Esperamos unos minutitos, esto es así. Ahí está. Ahí, Flor. Ahí está. Ahí está. Ari. Ahí está. Volví. Sí, sí, esto del internet es como agarrarlo con amor, porque si no, Sí, es tremendo, pero bueno, va, paciencia. así es, así es. Bueno, Ari, muchas gracias por sumarte al ciclo, y como siempre, nada, quiero como aprovechar también esta oportunidad de recalcar de que Ari es una persona que está como muy comprometida con el sistema y que de alguna manera va haciendo redes. Y hay algo hermoso que me parece de Ari, de esto de ir haciendo redes, de ir acompañando, de ir intercambiando, y la verdad que para mí es muy hermoso que hoy podamos encontrarnos acá, en este ciclo. Así que gracias, Ari. Eh, y, y bueno, por ahí Gracias. pensaba, ¿no? Sí, perdón. Sí. No, te quiero agradecer a vos, ante todo, por la invitación hermosa, porque nosotros hablamos sobre el sistema siempre, pero bueno, ahora por ahí la invitación, ¿no? A hablar en este marco, en este ciclo de charlas y por ahí pudiendo compartir con otras personas, la verdad que agradezco muchísimo la invitación de continuar haciendo lo que venimos haciendo. Tal cual, Ari. Y bueno, y en realidad, si bien estuve contando un poco sobre tu caminito, me gustaría también que, como, bueno, poder escucharte a vos desde primera persona, un poco cómo fue este comienzo de contacto con el piano, y a su vez,
¿Cómo fue también, si vos te recordás, esos primeros momentos donde conociste el sistema, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en esas primeras experiencias que te hicieron, nada, llamar la atención y despertar quizás esas ganas de seguir ahí practicándolo, ¿no? Vivenciándolo. ¿Cómo no? Yo creo que toco piano desde siempre, porque mi papá toca el piano, entonces en mi casa siempre hubo un piano, los juegos eran en el piano, yo no recuerdo un momento en el cual empecé a tocar, digamos, a jugar con el piano jugué desde siempre. Cuando tenía 10 años empecé el conservatorio, pero la verdad que empecé el conservatorio, yo iba en conservatorio, iba a inglés, a francés, digamos, era algo más que hacía, no era algo que para mí era más relevante que otras actividades. Aparte soy muy curiosa y soy muy inquieta, hacía de todo. Sí fue un quiebre muy importante justamente cuando empecé a estudiar desde el sistema Fedora de Asturias. Cuando yo tenía, no recuerdo si 15 o 16 años, que es cuando me cambié de profesor y empecé a trabajar desde el sistema. Ese primer año, sí, yo no recuerdo si tenía 15 o 16, no más que eso, pero bueno, encima una edad bastante complicada en todo sentido, ¿no? En los procesos personales que uno está atravesando. Bueno. Tal cual. En ese primer año que trabajé desde el sistema, primero que abordé un repertorio mucho más complejo del que venía tocando, un repertorio de un primer año de una carrera, digamos, lo pude resolver y me acuerdo patente cuando toqué en público, ¿no? Hice la muestra a fin de año, ¿no? La típica muestra a fin de año. Toqué y lo que a mí me pasó, ¿no? Lo que yo sentí cuando toqué, y me acuerdo que estaba parada así frente a la gente que me aplaudía y yo decía, yo quiero hacer esto, yo quiero seguir haciendo esto. No sé qué pasó, pero no sé qué es, pero yo quiero hacer esto. Realmente fue muy impactante, muy fuerte todo el proceso, pero sobre todo la forma en la cual pude vivir, ¿no? Esas obras y ese momento también de interpretación frente al público. Siendo, ya te digo, que yo toco, no sé, no sabría decir desde cuándo, desde siempre. E incluso estudiaba desde los 10 años en el conservatorio, así tras el público. Bueno, todo eso estaba todo desde siempre, porque siempre estuve en un entorno académico desde los 10 Claro, años, pero fue muy impactante ese momento. Eh, tremendo. sí, sí, porque es una búsqueda muy profunda en uno mismo, el sistema, ¿no? Entonces, por eso digo que justo encima me agarró en una edad muy particular, donde de por sí uno está buscándose a uno mismo. Eh, el sistema fue un quiebre en mi vida enorme desde ese lugar. Tremendo. Y Ari, digamos, esta es una pregunta quizás un poco común, pero creo que la podemos como ir formulando juntas. Por ahí un poco para las personas que no han vivenciado el sistema, ¿no? Nunca lo hicieron, les da como intriga, ¿no? Sí, para quienes no lo han experimentado. ¿Cómo, no sé, cómo describirías el sistema de Fedora? ¿O qué quizás sería para vos como cosas valiosas que, que tiene el sistema? Como para no contexto a estas personas que quizás algunas que no hayan vivenciado nunca. Sí, varias cosas. Primero, algo de lo que estuvimos hablando con mi tocaya Ariadna Prime en esta última charla, hay algo muy interesante que tiene que ver con la relación entre técnica e interpretación. Nosotros estamos muy acostumbrados a que una cosa es hacer técnica y otra cosa es hacer música, ¿no? Parece que uno, de hecho esto lo escucho mucho en alumnos, ¿no? En el conservatorio, como que primero tipo Carla, como dicen, ¿no? O sea, que mover los dedos, como digo yo, y después recién buscan la interpretación. Bueno, Fedora parte, ¿sí? Su pregunta inicial es la problemática de la interpretación. A ella no le alcanzaba con que uno pudiera tocar, o tocar relajado, o tocar un buen sonido. Necesitaba llegar a que uno pudiera realmente interpretar. Entonces, esa es una primera cuestión que me parece súper interesante resaltar. Es un sistema de trabajo que, si bien es una técnica,
es una técnica que tiene como objetivo la problemática de la interpretación. Entonces, no disociamos nunca técnica de interpretación. Por supuesto que en las búsquedas, esa es otra diferencia. Yo hablo de búsquedas, no hablo de ejercicios. No hacemos ejercicios en el sentido de repetir un ejercicio, que de eso también estamos muy acostumbrados, ¿no? Yo en el piano, por ejemplo, no repito escalas o arpegios. Son búsquedas. Es decir, uno es una consigna de trabajo que abre puertas. Y en las búsquedas, uno a veces prioriza más un aspecto más técnico u otro más interpretativo, pero desde el vamos igual está siempre todo unido. No disociamos técnica de interpretación, porque nace pensando en la problemática de la interpretación, ¿sí? Esa es una primera cuestión súper interesante para resaltar. Otra cuestión que me parece muy importante resaltar es que Fedora fue una persona, bueno, y eso también nosotros hicimos hace poco una charla con la hija de Fedora, con Galia de Asturi, y ella nos contaba que Fedora era una persona de formación muy grande. De hecho, Fedora estudió con Rafael de Silva, sí, o sea, fue una pianista que realmente ella se movió en un entorno académico a un nivel alto, sí, y tiene una formación general muy grande, y una formación artística y una formación musical muy grande. Entonces es un sistema que nace de ese entorno. Entonces, que si bien se fue desarrollando por fuera de lo institucional, pero no fue ajeno a los niveles académicos más altos. Y que hoy por hoy, de hecho, bueno, vos, cuando me presentaste a mí, te presentaste a vos, Flor, ¿no? O sea, yo soy profesora en un conservatorio, vos estás transitando una tesis, ¿sí? No es un sistema que tiene que ver con trabajar algo súper diferente y pasar la bomba, pero que no tiene nada que ver con lo que pasa en los entornos académicos. No, no, o sea, podemos trabajar sistemas Fedora y lograr niveles súper competentes, ¿sí? En el ámbito académico o a un nivel profesional. Esto es muy interesante también, ¿no? Sí, Solo totalmente. que generando otro vínculo, ¿no? Yendo al nombre de esta charla, generando un vínculo diferente con la música, un vínculo que tiene que ver mucho más con lo placentero, no todos esos sufrires y padecimientos a los que estamos habituados, sobre todo en el ámbito académico, ¿no? Tal cual, Entonces, sí, sí. estas son cuestiones que son fundamentales del sistema, creo yo, y que lo hacen tan distinto, ¿no? A otras. Y de hecho pensaba, Ari, en esto de cuando iba leyendo tu trayectoria y tus experiencias, cómo fue también ese transitar, ¿no? Me refiero a que estuviste estudiando con, digamos, después con tu profe que te invitó, digamos, a conocer el sistema y a aprender a través del sistema de Fedora. Pero después, bueno, después ya te fuiste a estudiar, viste, las carreras, a estudiar piano en otros lugares, y cómo fue también como convivir con esas otras formas de aprendizaje que quizás son más tradicionales, ¿no? Como hay una forma de aprender académica que es como un poco, no sé cómo decirlo, como que es un poco un modelo para todas las personas que estudiamos música, sea el instrumento que estudiemos, hay como, ¿no? Como pasos a seguir, ¿no? A la hora de estudiar música, que quizás el sistema rompe un poco esa visión. ¿Cómo fue convivir con eso, estudiar música en otros lugares? Y en ese momento fue difícil, porque trabajando desde el sistema justamente, uno a veces va por otros caminos, ¿no? Y va siguiendo otros recorridos, y a veces tener que cumplir con lo que pide la institución termina complicando un poco ese proceso. No digo interrumpiéndolo o bloqueándolo, pero sí a veces pone varios palos sobre la rueda, porque cuando uno está en una institución, y sobre todo desde las metodologías más tradicionales, siempre hay como una exigencia de cómo debe sonar, ¿no? Una obra. Y cuando uno está transitando por otras búsquedas, a veces no estamos listos para llevar adelante, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. O sea, en mi caso, yo tuve un momento donde fue difícil. Hoy por hoy,
sé que ya no me complicaría tanto, ¿no? Pero en ese momento, 18, 20 años, que no hacía tanto, que yo estaba, ¿no?, practicando el sistema, por momentos me resultó difícil convivir con las dos cuestiones, bastante angustioso también. Por eso también tiene que ver, ¿no?, con haber estudiado en las instituciones en las que estuve. Son instituciones muy grandes, muy tradicionales, muy conservadoras. Por ahí en otro tipo de instituciones estos planteos de este tipo se están abriendo lugar. Pero bueno, yo estuve justo en Bellas Artes y en el Yuna, ¿no? Son como dos instituciones muy tradicionalistas, Sí, sí, en relación a esto. Entonces, por momentos me resultó difícil tener que responder esas exigencias cuando yo estaba tan metida en otro proceso y en otra búsqueda. Eso es cierto. Pero no es imposible, ¿no? También es ir buscando un equilibrio y bueno, lamentablemente el proceso se ve un poco obstaculizado, un poco nada más, ¿no? Se va logrando un equilibrio. Si uno pudiera no tener esas presiones, sería mucho mejor. Eso es real. y Como estoy ahora, justamente, yo siempre decía eso, ¿cuándo voy a dejar de estudiar? ¿Cuándo me voy a recibir? Así finalmente me voy a respetar. Y bueno, es como estoy ahora. Ahora me claro, respeto. Estoy en mi proceso y, y seguiré por siempre en mi proceso. Sí, eso es cierto, sí. y pensando en esto de los otros, digamos, como estas otras búsquedas, estos otros caminos, ¿no? Pensaba, bueno, en esto de que Fedora Verasturi, una de las cosas que, no sé, esto lo voy a decir desde mi subjetividad porque creo que Fedora un poco que nos trunca en eso, digamos, como ella al no armar un parámetro, una institución, una escuela, es como que las cosas que recibimos de ellas siempre van a tener una interpretación personal, ¿no? Pero bueno, para mí uno de los ejes que ella propone es el trabajo desde el pensamiento y la palabra, ¿no? Eh, y bueno, vos has compartido desde el Instagram de Ari, también los invito a las personas que no conocen a Ari, ella está compartiendo diferentes reflexiones y que son muy interesantes. Entre esas, vos planteaste el pensamiento. Y me gustaría que, nada, si nos podés compartir, ¿qué podés decirnos de eso, desde el pensamiento? Desde vos, desde Fedora, ¿no? Pero ¿qué podemos hablar con respecto al pensamiento y la música, ese vínculo, ¿no? Me gustaría como ir jugando con los vínculos de la música y distintos elementos, ¿no? Entre eso, pensamiento y música, ¿cómo vinculamos esto? Sí, me hiciste acordar a una frase que dice Fedora, que me encanta. Ella dice, no es lo mismo mover que pensar en mover. Para Fedora el pensamiento ocupa un lugar central porque justamente es quien decide, ¿no? Y quien dirige al resto de nuestro ser. Pero es muy interesante porque el hecho de poner el acento en el pensamiento no lo vuelve un sistema totalmente frío, conceptual, ¿no?, teórico, todo lo contrario, desde el pensamiento va el cuerpo. Y por eso puede decir no es lo mismo mover que pensar en mover, es decir, no es lo mismo un movimiento que parte de la musculatura externa que un movimiento que parte, ¿sí?, desde un pensamiento y una voluntad clara. Y lo mismo pasa con la música, ¿sí? Es decir, todo lo que uno trabaja desde Fedora, se trabaja desde un nivel de conciencia muy grande, ¿sí? Nada funciona de forma automática, nada funciona porque sí, o porque lo estoy repitiendo, porque me dijeron que lo haga, o ¿sí? Todo, sea un movimiento, sea lo interpretativo, la música en sí, nos involucra a todos, ¿sí? Y es desde un lugar de una conciencia plena, muy grande, que es lo que para Fedora era el pensamiento. Y ella trabajaba con el pensamiento palabra, ¿sí? O sea, la forma de llegar al cuerpo es desde un pensamiento que se reitera, ¿no? Ese sin solución de continuidad, es decir, alguna palabra, alguna frase, ¿no?, que uno va pensando y articulando internamente y desde ahí llegando al cuerpo desde esa vibración.
Sí, Entonces, eso es súper interesante también, cómo ella logra unir todo. De hecho, ella habla muchas veces del lugar del acuerdo, acuerdo con mayúscula, ¿no? Cuando digo habla, me estoy refiriendo al libro Escritos, donde quedaron sus reflexiones plasmadas, que también no es un libro articulado, ha sido una escuela, no escribió tampoco un libro tipo método, no, son sus reflexiones, que por ahí tal para quien cual. no practica el sistema tal vez sea un poco difíciles a veces de entender, bueno, pero para los que estamos acá, ella habla muchas veces del acuerdo, y es eso, ¿no? O sea, el acuerdo entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago, ¿sí? O sea, eso es lo que ella buscaba, ¿sí? Que no haya contradicción entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Lograr ese acuerdo, justamente. Esa es la gran palabra de ella. Sí, y de hecho pienso también en la profundidad del pensamiento. ¿Cuántas veces viene la frase esta de que no hay que pensar? Y eso es inevitable. Es como que el pensamiento va a estar de alguna u otra manera. Yo creo que por ahí, o a su vez, como pensar, no, no sé, es como que hay como una lucha entre pensamientos versus libertad, ¿viste? Como que no pueden como convivir en el mismo lugar. Es como que no hay que pensar para ser libre o para ser, o para disfrutar, y si hablamos más puntual de la música, es como, no hay que pensar, ¿no? Y, y nada, creo que sí, por lo menos personalmente, compartiendo un poco lo que fui vivenciando, es que en realidad después me di cuenta de que a través del sistema pude como tomar conciencia de todos los pensamientos que estaban, eh, como que me estaban recorriendo a la hora de cantar, ¿no? Justo cuando conozco el sistema, lo conozco en un momento de mucho bloqueo personal con respecto a mi voz. Era como que realmente era todo tan sistemático, tan tener que cantar de cierta forma, tener que llegar de cierta manera, ¿no? A costa de mi corporalidad, de lo que sentía. Y obviamente llega un punto donde el cuerpo no responde, donde hay que cantar y el sonido no sale. Entonces, o si sale, sale con un montón de contenido, ¿no? Una voz tensa, una voz que no, que cala, una voz que duele incluso, ¿no? Y eso obviamente son cosas que suceden internamente, que no se puede escapar a veces. Y al recorrer el sistema, como que fue tomar en conciencia de todas esas voces que estaban mientras cantaba, que era como órdenes, ¿no? Que la nota, que el color, que la colocación, que no, un montón de cosas, y en vez de realmente como entrar en contacto con la música y con lo que me pasaba con esa música, ¿no? Era como, creo que es como muy curioso esto de realmente resignificar el pensamiento, que el pensamiento en realidad es como que con qué nos conectamos cuando estamos haciendo música, ¿no? Y eso que nos conectamos generalmente estamos atravesados desde un pensamiento, entonces, o varios pensamientos. Sí. Es re interesante lo que estás diciendo, Flor, porque justamente o sea, conciencia es lo contrario de control. O sea, que estamos Tal hablando de cual. conciencia plena, no estamos hablando de control, ese control obsesivo, ¿no? Al que estamos acostumbrados, sobre todo en el ámbito académico, esto que decías, tiene que sonar así, acá tenés que poner la boca de esta forma para que esa nota se coloque de esa forma y tiene que sonar de esta otra forma. Todo ese control externo, acá no está. O sea, cuando hablamos de conciencia no hablamos de ese control. Hablamos de conciencia, es otra cosa. Tiene que ver con una presencia total en lo que está sucediendo. ¿Sí? O sea, estar involucrados plenamente en eso que estamos haciendo. Y esto que decís del pensamiento, también es inevitable porque somos seres de lenguaje, ¿sí? Somos seres de lenguaje y somos para los que adherimos al psicoanálisis, somos también sujetos del inconsciente. Entonces, estamos atravesados por lenguaje, sí o sí. Y ese lenguaje externo, ese lenguaje que nos llega desde afuera, se internaliza y se termina transformando justamente en este lenguaje interno, en estos pensamientos, que eso también, bueno, la psicología cognitiva también habla de esto, cuando habla de los pensamientos automáticos, ¿sí? Todo el tiempo hay pensamientos.
Es como decís vos, eso es imposible no pensar. Y esos pensamientos en realidad se construyen desde lo que vamos recibiendo de la afuera. Entonces, cuando de repente Fedora busca, ¿no?, el silencio, que también ella habla de partir del silencio y que a partir desde el silencio, justamente desde ahí empezar eh, a construir. Cuando habla del silencio, dice ella, ¿no? Bueno, todos estos pensamientos están, pero ¿qué pasa si los reemplazamos por otros y vamos conectando con otro tipo de pensamiento? Y vamos llegando a esas zonas del cuerpo que estaban atravesadas por pensamientos, pero bueno, vamos llegando con otro tipo de pensamientos. Pensamientos que buscan apertura, que buscan placer, que buscan mover, que buscan vibrar, ¿no? Liberar, ¿sí? Tal Pero cual. siempre desde una visión, ella tiene una visión no disociada. Eso es lo que a mí me encanta del sistema de Fedora. No disocia, no está el cuerpo por un lado, las emociones por el otro y el pensamiento por el otro. ¿Sí? Ella no disocia, entonces desde el pensamiento llego al cuerpo y llego a las emociones porque está todo ahí, ¿sí? Porque somos un ser integral. ¿Mm? Sí, sí, que de hecho, bueno, también está esto interesante de tomar cosas de la psicología corporal, ¿no? De esto de que tenemos, hay energía adentro nuestro, hay un correr de esta energía en nuestro cuerpo, y que a veces cuando, justamente a través de pensamientos, que no nos, que quizás, ¿cómo explicarlo? Pensamientos que no son positivos para nosotros, de alguna manera se van generando algunas corazas que traban ese libre flujo de la energía, ¿no? Y cómo de alguna forma vamos como descubriendo esas corazas, abriendo juego, permitiendo de que la energía pueda fluir, sin hablar de cuestiones místicas, sino energía puntual, ¿no? Cosas como comprobadas energéticamente, que pueden ser, ¿no? Está todo, obviamente que desde un lugar místico también podemos hablar, pero me refiero a que la postura de ella era más desde este lugar como la energía, desde un enfoque más de psicología corporal. Sí, de hecho ella tomó mucho del trabajo de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich fue un discípulo de Freud y justamente el concepto coraza es de Reich, ¿no? Que él consideraba que teníamos una coraza corporal que tenía que ver con estas rigideces que se iban formando en nuestro cuerpo, pero ya a nivel estructural, ¿no? Una contractura que me hago unos masajes y se me va. O sea, sino con rigideces que ya pasaban a formar parte de nuestra estructura, y que para Reich, esta es otra cuestión interesante, para Reich, estas corazas eran del cuerpo y del carácter al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, para él no es que una derivaba en la otra, no es que la coraza del carácter después generaba consecuencias en el cuerpo o al revés. No, para él eran lo mismo. La coraza se forma en el carácter y en el cuerpo. Y Fedora toma esto. Y eso también es re interesante. Por eso digo que es un sistema en el cual uno trabaja mucho en uno mismo y eso termina siendo una búsqueda en uno mismo, porque esos bloqueos son nuestros como persona, no están en mi dedo y no en mis emociones, están en mi dedo y están en mis emociones y están en mis pensamientos y están en mis acciones. Entonces, Totalmente. cuando uno logra mover este dedo, salen las emociones, salen los pensamientos y sale alguna acción, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace tan profundo, tan fuerte también. Eh, Esto también yo siempre lo digo, no es para todos, digamos, ¿no? O sea, hay que estar muy dispuesto y hay que realmente querer hacer una búsqueda en uno mismo. Si uno quiere, como todo, ¿no? Si uno quiere solucionar el problema, no sé, no me sale una escala, quiero solucionar el problema y no meterme demasiado con el problema en sí, y bueno, no sé, repetir a escala hasta que te salga. Pero si uno va a trabajar desde el sistema Fedora, van a empezar a aparecer otras cosas. Lo que pasa es que para mí es mucho más interesante una vida de esta forma, ¿no? O sea, es una vida en la cual uno genera una conexión muy grande con todo lo que hace, ¿no?
Tal cual. Es una vida mucho más Sí, sí. auténtica, ni hablar con la música, ni hablar con la música, ¿no? Y pensaba en esto de, bueno, los que es, ¿no? De vínculo con la música. Otra de las cosas que vos habías planteado es esto de postura versus sostén, ¿no? ¿Qué postura versus sostén con el vínculo con la música? Sí, es así, esa es genial. Porque bueno, la postura es algo a lo que estamos también bastante habituados, ¿no? Yo, por ejemplo, si lo pienso desde el piano, está lleno de libros que te indican cómo poner la mano, que hay que poner la monedita acá arriba y que la mano esté en determinada curva y que hay que estar derechos, ¿no? Todo eso es postura, que viene a ser este control externo, justamente es buscar, ¿no? Determinado resultado, pero desde un control externo, desde un deber ser. Yo siempre lo pienso así, es de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, el afuera me dice cómo tengo que ponerme yo. Y en realidad, sostén tiene que ver con, Fedora trabaja, o sea, desde el sistema Fedora trabajamos diferentes centros del cuerpo, ¿no? Que son como centros de energía, son centros de energía, dice ella. Y justamente cada uno de esos centros son un sostén, pero son un sostén que nos sostiene justamente sin hacer fuerza, sin esfuerzo y sin una postura rígida, todo lo contrario. O sea, nos sostiene en un estado de relajación. Los sostenes nos permiten estar en equilibrio, ¿sí? Pero sin estar buscando una postura forzada, ¿sí? La postura siempre es algo forzado, me pongo de esa forma. En cambio, los sostenes me sostienen sin que yo esté haciendo fuerza de ningún tipo. Todo lo contrario, de hecho, la relajación en Fedora ocupa un lugar central. Ella trabaja muchísimo la relajación, pero ella no piensa la relajación como me abandono, ¿no? Me aflojo, esto que entendemos por relajar. Todo lo contrario, es una relajación súper activa, es la relajación que me permite tocar, ¿no? Me permite tocar, no sé, una sonata de Beethoven y estar súper relajada o lo que sea, pero tiene que ver con estos sostenes, tiene que ver con esto que me sostiene sin que implique una postura forzada y sí que implique tampoco un abandono, que no me permite hacer Tal nada. cual. Tal Entonces cual. es un Sí, sí, equilibrio de como que, energías y tener la energía disponible. sí, perdón Ari, eso, no quería cortarte lo que ibas compartiendo. Sí, Em, vamos con sí, y delay. que pienso, sí, vamos un delay ahí calculando, pero ahí va. Entonces, pienso así que es un poco lo que se plantea también desde el método este de eutonía, ¿no? Como este lugar de equilibrio con, en la cuestión de tonicidad. Y sí, y también pienso también en muchas veces en cómo corrompemos nuestra corporalidad, ¿no? Como que hay como especie de indicadores o mandatos de cómo se supone que tenemos que pararnos, cómo se supone en el canto, cómo tenemos que respirar, cómo se supone que, no sé, hay como un montón de cosas, y en eso, ¿en qué momento hacemos esa, en realidad esa introspección de, ¿no? ¿Qué nos cuenta nuestro cuerpo? ¿Cuál es esa corporalidad que está presente hoy? ¿Qué lugares pueden ser justamente los puntos de sostén? Eh, entonces, sí, sí, a mí me parece como muy interesante poder hacer en realidad también esa búsqueda de conocer el propio cuerpo. De hecho, Fedora, al comienzo, no recuerdo textual como dice la cita, pero habla de esto de recorro mi propio paisaje, ¿no? Es como que por dentro hay paisajes, conocemos esos paisajes, conocemos eso que tenemos, ¿no? Pienso en eso, cuántas veces, como vos dijiste hace un rato, hay mucha información de afuera, pero a veces, ¿cuál es la información que tenemos desde adentro, no? ¿Qué reconocimiento y qué conciencia hay desde adentro? Porque Fedora buscaba liberar al máximo el potencial justamente que ya tenemos como seres humanos. Me reí cuando dijiste lo de la respiración, porque esto de aprender a respirar, para mí es algo que no puedo entender, o sea, ¿cómo aprender a respirar? O sea, si hay algo que sabemos es respirar,
lo que hay que hacer es liberar esa respiración que va quedando atrapada por la historia, ¿no? De la vida, en donde todo termina resultando en que apretamos la panza y no respiramos, porque o sea, cualquier situación displacentera nos lleva a retener la respiración. Pero la alternativa no es aprender a respirar, porque si hay algo que nuestro cuerpo sabe es respirar, ¿no? O sea, un bebé recién nacido respira fenómeno. Mi hija de 4 años tiene una respiración espectacular. Entonces, ¿qué va pasando con esa respiración después? No es algo que se enseña la respiración, en todo caso es algo que se libera, ¿no? Y justamente tiene que ver con ir liberando las zonas del cuerpo, y cuando digo cuerpo, digo emociones y digo pensamiento, ¿no? Todo esto que se va rigidizando y nos va impidiendo ser, en definitiva. Nos va impidiendo movernos, nos va impidiendo sentir, nos va impidiendo pensar con claridad. De hecho, es súper interesante el sistema. Bueno, hoy hablé de relajación y justamente Fedora no piensa la relajación como un abandono, porque ella habla de la relajación del sistema nervioso, ¿no? Entonces es muy interesante porque nosotros acá estamos hablando de cuestiones por ahí que involucran al cuerpo, ¿no? Pero, no sé, a ver, cuando estás escribiendo tu tesis, seguramente que si vos antes trabajás y te conectás y estás conectada, ¿no? Por ahí no quiero ser muy explícita para no confundir si alguien no practica el sistema, ¿no? Pero si vos antes haces un ratito del trabajo de Fedora y conectás, seguramente vas a poder escribir con mucha más fluidez, ¿no? Tu tesis que si no haces eso. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? La relajación del sistema nervioso, que genera una relajación en el ser total, en el cuerpo, en las emociones, en el pensamiento. Sí, por eso digo totalmente. esto de liberar, justamente, de limpiar, ¿no? El terreno de todo lo que está complicando las cosas, ¿no? Y liberar, para que uno pueda pensar con claridad, para que uno pueda conectar con las propias emociones, para que el cuerpo se pueda mover, ¿sí? Que vayan desapareciendo las rigideces que hace que no se pueda mover. Y otra cuestión que es propia del sistema de Fedora también es la visión integral del cuerpo. Y esto de que yo, como digo, no toco el piano solo con las manos y vos no cantás solo con la laringe, ¿no? El cuerpo funciona como una totalidad. Entonces, de repente, un problema se observa en determinado, no sé, este dedo, que es el terror de los pianistas, ¿no? Que no se mueve, o que se mueve menos. El problema no está en este dedo, ¿sí? El problema tiene una raíz mucho más larga, porque el cuerpo funciona como una totalidad. Entonces, eso también es propio del trabajo del sistema de por ahí el problema se manifiesta en determinada cuestión que no funciona o algo que no sale, pero por eso digo que no hacemos ejercicios, no voy a estar ejercitando este dedo para que se logre mover, porque yo sé que el problema no está en el dedo, el problema está en toda mi estructura, está haciendo que ese dedo no se pueda mover, ¿no? O sea, hay toda una estructura para mover y para modificar. Y es interesante también esto que vas compartiendo, Ari, de esto del entrenamiento, ¿no? De que a veces el entrenamiento nos genera una repetición constante y eso a veces no es garantía de que pueda haber un real cambio o que podamos como movernos del lugar en el que estamos, ¿no? A veces sí, a veces no. Bueno, creo que esa es una cuestión como que se puede discutir y es relativa, digamos. Es relativa, pero pienso en esto de justamente de poder ir más allá. Me acuerdo que una estudiante nos vimos, hacía una semana que no nos veíamos, una semana y media, y le digo, bueno, ¿cómo te va? Generalmente, como estamos haciendo clases virtuales, hay mucha información que no está tan fácil de encontrar. Muchas veces cuando nos vemos presencialmente ya ves cómo entra la persona, más o menos ves sus
tu energía corporal, la forma en la que te habla, y bueno, vas como teniendo algunas informaciones de cómo puede estar esa persona, ¿no? En el momento de ingresar a la clase. Y en la virtual es como que estamos ahí sentadas frente a frente y es como, generalmente tenemos nosotras personalmente, bueno, un momento ahí donde compartimos un poco cómo estás, cómo te sentís, hay alguna cosa que me quieras compartir. Y en eso me acuerdo que una de las chicas me ha dicho, sí, no estudié en toda la semana, no vi nada, no hice nada. Y es como, bueno, pero eso no es malo, o sea, necesitaba, justamente ella necesitaba, me decía, estaba como un poco saturada y necesitaba como bajar un poco la intensidad de las cosas, ¿no? Y pienso en eso, en qué importante que son a veces poder pensarnos de otras maneras a la hora de hacer un proceso de aprendizaje o justamente una práctica como es hacer música, que justamente tengamos otras lógicas, no solamente estar una cuestión de entrenamiento operando, sino que a veces si vos no estás bien, o si vos estás súper aturdida con un montón de cosas, qué mejor que el silencio, que parar la rueda, que hacer otras cosas, ¿no? Seguramente cuando volvés de manera distinta. Entonces, que es como interesante salir de esta lógica del entrenamiento, la repetición y esa exigencia con respecto a eso. Sí, sí. No solo interesante por lo sano que resulta, eh, sino que además, y esa es otra cuestión también, que todo lo que uno va logrando trabajando en el sistema Fedora, no es que si no lo ejercito se pierde, entonces no necesito estar entrenando y ejercitando todos los días porque si no se me pierde. Yo he pasado un montón de tiempo sin tocar y no pasa nada, digamos, uno reconecta y las cosas están, porque se resolvieron, porque se abrieron canales en el cuerpo, porque se abrieron canales en el pensamiento. Entonces es otra lógica, ¿sí? No en esto de que no tengo que tocar sí o sí todos los días, tantas horas por día, porque si no después el cuerpo no me responde. El cuerpo me va a responder igual y el pensamiento me va a responder igual, porque se abrieron esos canales. Entonces, en el momento que yo conecto, funciona. ¿Sí? Uno no percibe, digamos, una pérdida grande, ¿no? En si una semana no toco. Esta semana no toqué. Yo hace poco, yo tuve COVID hace unos meses, creo que estuve un mes sin tocar hasta que me recuperé, digamos, porque me sentía real, digamos, y no pasa nada, o sea, no es que perdí lo que tenía antes porque estuve ese tiempo que no podía ni moverme de la cama, ¿no? Entonces, es otra lógica justamente, porque esto del entrenamiento, ¿no? Sí tiene como esa lógica de que si no entreno el músculo se cae, o no sé, o ya no funciona, ya no responde, ¿no? Y en el sistema Fedora no, o sea, todo lo que uno va abriendo, no se pierde tan fácilmente, y son estructuras que se mueven, e incluso como decís vos, a veces ese alejarse, y ese silencio, y esa calma, es lo que necesitábamos, y eso también mueve, y también me ha pasado muchísimas veces, de que después de estar alejada, cuando vuelvo, digo, wow, funciona todo, suena todo, pero era eso lo que uno necesitaba para abrir esos espacios. Entonces realmente es otra lógica, es otra forma de pensar, es muy difícil, es como hablar otro idioma, ¿no? Con alguien con quien por ahí estudia de forma más tradicional, realmente yo siento que es hablar otro idioma, de punta a punta. Es otra lógica en todo sentido. Pero justamente eso es un vínculo mucho más sano con lo que hacemos, porque es sano en todo momento, es sana la clase, es sano el vínculo con el docente, es sano el vínculo con el instrumento, con la música, lo que nos pasa cuando tocamos es lindo, lo que nos pasa frente al público es lindo, si tengo que pasar por un examen, lo paso bien, no pasa nada, no es un sufrimiento, ¿no? Realmente nos permite vivir de forma mucho, mucho más sana. Yo en mi caso, hace tanto que digamos, yo no pasé por primero estudiar de forma tradicional y después sistema Fedora, porque empecé desde muy chica sistema Fedora y lo que hacía antes con el piano no le daba mucha bolilla, no era algo en lo que me exigía porque no tenía pensado dedicarme a eso. Entonces, cuando empecé a trabajar Fedora es cuando más o menos también empecé a verme más como pianista y a dedicarle. Entonces, por ahí no pasé por eso que otros, o como vos, o muchas personas han pasado, de primero transitar, ¿no?
por lo que implica estudiar música y ni hablar en los ámbitos académicos y desde esas otras técnicas más tradicionales. Pero lo veo, o sea, yo no lo viví, pero lo veo porque me rodea y yo lo que veo alrededor mío son personas que sufren, son personas que no disfrutan lo que hacen, que no disfrutan los ratos que estudian, que no disfrutan una presentación frente al público. Eso no puede suceder. Entonces, creo que es súper interesante y por eso no me canso de hablar del sistema Fedora. Puede que haya otros y puede que desde otros sistemas se logre esto, pero yo conozco este y realmente no me canso de decir esto. O sea, los que trabajamos el sistema Fedora, realmente disfrutamos lo que hacemos. Esto no implica que en el proceso no haya momentos complejos o más angustiantes incluso, porque bueno, justamente son procesos complejos, pero en términos generales estamos disfrutando lo que hacemos. Una presentación en público es algo que se puede recontradisfrutar. Los ratos que uno se sienta a estudiar, yo siempre digo que mis momentos con el piano son momentos míos, son momentos con mí misma, ¿no? Yo el rato que siento a estudiar piano, en realidad es un rato que yo me siento a conectarme con mí misma. Entonces, es hermoso. ¿Sí? Es un momento mío. Por más que esté estudiando, por más que esté buscando resolver una problemática técnica, no importa. Estoy conectada con mí misma y estoy buscando en mí misma. ¿Sí? Entonces, Sí. muy